Pido que vayamos a Apocalipsis capítulo 3 y nosotros vamos a leer a partir del verso 14 y estamos con la iglesia de Laodicea. En el nombre del Señor dice: y escribe a el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Y nota que está entre admiración. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Si yo le cambiara el lugar a usted y usted tuviera que ser el predicador en este día y le tocara esta parte, este texto, y una vez que ya usted lo leyó junto conmigo, ¿cómo le llamaría usted a esta iglesia? ¿Cómo la describiría usted según lo que acabamos de leer? A lo mejor no tan profundo, pero así por encima, con los rasgos generales que hemos leído, ¿cómo usted le llamaría a esta iglesia? ¿Qué diagnóstico, si usted fuera el doctor, le pondría a esta iglesia? Iglesia tibia. La iglesia tibia. Y creída. La iglesia creída. Amén. Descuidados. La iglesia descuidada. La que trabaja para hacerse rico, utilizando pues la religión o la creencia, o porque realmente son tibios, pero están sacando beneficio. Es una iglesia que se decía rica hace menos. Entonces, si usted se fija, esta iglesia, a diferencia de las demás, es muy fácil de identificar la problemática que había en ella. ¿Por qué? Porque de entrada Cristo la revela rápidamente. Esta iglesia, hermano, la pudiéramos llamar así básicamente como la iglesia tibia, porque es el énfasis que hace Cristo en esta iglesia. Y como consecuencia de su tibieza, que ahorita vamos a desmenuzar lo que quiere decir tibio, es una iglesia que se siente autosuficiente. Es una iglesia que se goza en sí misma más que gozarse en Cristo. Imagínense, hermano, es como si usted cumpliera años y usted invitara a todos, pero a usted no lo dejaran entrar. Está la fiesta, todo lo que da, pero el del cumpleaños no está. Esta iglesia era más o menos así, gozándose de todo, sintiéndose enriquecida, pero el motivo principal por el cual debiera sentirse enriquecida no está. De hecho, usted note, ¿dónde está Cristo? Fuera. Aquí en esta iglesia. Fuera. Yo estoy a la puerta y llamo, hey, déjeme entrar. ¿Tú te imaginas eso? Al dueño de la iglesia. Cristo compró la iglesia con su sangre. Y ahora el dueño de la iglesia, ¿dónde está, hermano? Afuera. Déjenme entrar, no sean malos. Un día yo compré esta iglesia. ¿Tú te imaginas esas palabras de Cristo? Son inaceptables porque Él sigue siendo el dueño de la iglesia, el que la sostiene, hermano. Como ya leímos en el capítulo 1, el que se pasea en los candeleros. Por eso es que a cada una de las iglesias le ha dicho con toda libertad: yo conozco tus obras. Porque yo me paseo, es mi iglesia, ¿cómo no voy a conocerla si es mi iglesia la que yo compré? ¿Ven? Entonces yo creo que pudiéramos definir a esta iglesia de esa manera, como la iglesia tibia, y a la vez la iglesia engañada, la iglesia que se siente autosuficiente, pero que está en una... Entonces nosotros vamos a comenzar, hermano, definiendo la problemática que había en esta iglesia, porque déjeme decirle, así como le dije hace un momento que las 7 iglesias acentúan una etapa o una época de la iglesia cristiana a lo largo de la historia, pues esta es la última iglesia. Por lo tanto, ¿a qué iglesia debe estar representada o a qué tiempo debe estar representada? A nuestros tiempos, porque estamos en el último tiempo. Por lo tanto, hermano,
esta iglesia representa a una gran cantidad de iglesias cristianas al día de hoy. Usted lo puede ver. Iglesias enriquecidas. Iglesias que ya no le dicen al Señor, si es tu voluntad, no, iglesias que le dicen, declaro que se haga esto. Yo declaro que se haga esto. ¿Por qué? Porque se sienten enriquecidos, se sienten que no tienen necesidad de nada. Entonces, esta iglesia, hermano, tenemos que prestarle mucha atención porque es la iglesia que representa a nuestra época, a nuestro tiempo. O sea, nosotros podríamos estar descritos en el mensaje de esta iglesia. ¿Amén? Entonces, Cristo le dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. No nos vamos a detener como en otras a la presentación del mismo, puesto que ya se ha descrito de esta manera el testigo fiel, el verdadero, el amén. ¿Qué es un amén, hermano? El así sea. Amén. Dice, yo conozco tus obras. Y claramente, rápido, o más bien rápidamente, Cristo le dice que ni eres frío, ni eres caliente. Eso es lo que más sale a lucir de ti, que no eres ni frío ni caliente, que no estás en los extremos. ¿Dónde estás? Según tú, fíjate, según tú estás en un punto medio, porque la tibieza, amado hermano, pues usted sabe que es estar en un punto medio entre frío y caliente. ¿Y por qué existen los puntos medios? Bueno, porque los puntos medios, mire, no nos comprometen a mucho. Porque ni me voy tan allá, ni tampoco estoy tan perdido. Ni soy tan santo, ni practico tanto mi santidad, pero tampoco estoy tan de a tiro. Entonces, para yo sentirme bien, como sé que no estoy allá, mi consuelo es, al cabo tampoco estoy allá. Entonces, hermano, nosotros, o esta iglesia plantea un tercer estado espiritual inexistente delante de Dios. Fíjate, un tercer estado. ¿Cómo? ¿Qué es eso, hermano? Bueno, Dios reconoce el estado espiritual frío, o sea, retirado de mí, alejado de mí. Dios reconoce el estado espiritual caliente, o sea, cuando estás animado. Incluso le pidió a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor, vuelve a esa efervescencia. Pero esta iglesia, para no meterse en problemas, dice, mira, Señor, ni tan mal ni tan bien, como decimos nosotros, ni muy, ni tan tan. ¿Amén? Entonces, este es un estado inexistente delante de Dios. Es un estado que esta iglesia en particular adoptó, de tal manera que esta iglesia se sintiese cómoda. Y sabe que, hermano, hay mucho pueblo cristiano en estos días que exactamente está posesionado en este estado espiritual inexistente delante de Dios. ¿Y por qué digo inexistente? Hermano, pues ¿qué no está mejor ser tibio que ser frío? Definitivamente no, porque incluso lee la expresión de Cristo. Él dice, ojalá fueses frío o caliente. Dice Cristo, yo prefiero que tú seas frío a que seas tibio. O sea, el Señor prefiere pues que yo ande allá afuera, aunque no soy el hermano más comprometido, pero Él prefiere pues que yo ande afuera. Él está diciendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si tú estás frío, ahí hay probabilidad de que sea rescatado. ¿Por qué? Porque esa frialdad, esa carencia espiritual te va a hacer que tú busques de Dios. ¿Qué pasó con aquel joven que le pidió a su padre su parte de su herencia? ¿Qué pasó con él? Él cayó, hermano, hasta el fondo. Eso es estar frío. ¿Y sabe qué ocurrió después de estar frío? Él reconoció su necesidad. El estar frío, el estar alejado, el estar espiritualmente muerto, hermano, te hace reconocer tu necesidad de Dios. Y entonces en ese relato, él vuelve otra vez a su padre y le dice, acéptame nuevamente, aunque sea como un jornalero. Por eso Cristo dice, preferiría que tú fueras un frío. Pero al estar en ese estado inexistente de tibieza, tú no puedes venir a mí porque tú estás engañado, cómodo, autosuficiente, diciendo, ¿para qué me acerco más desde aquí? Estoy bien. Amén, hermano. Entonces, este es un estado espiritualmente inexistente delante de Dios, no válido. Así que, mi hermano, si de entrada tú te sientes tibio, déjame decirte, no es agradable delante de Dios. Dice, ojalá fueres o frío o caliente. Fíjate lo que dice el siguiente versículo.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, se cuenta, hermano, de esta ciudad de la Odisea, que el agua que recibía, hermano, fresca de afuera, pasaba por un lugar, una parte de la tierra donde esa tierra estaba caliente. Y entonces el agua, cuando llegaba hasta sus domicilios o hasta los pozos, ellos la tenían que sacar. ¿A quién le gusta un vaso de agua tibia? Con estos 40 grados que hemos vivido estos últimos 3 días, y usted llega a su casa y le dice, sírveme un vaso de agua, pero bien tibia. ¿Usted le gusta un vaso de agua tibia? No, porque no sacia su sed, no le cae bien. Bueno, en ese entonces, hermano, cuando los de la Odisea no les quedaba otra y bebían el agua tibia, aunque no les gustara, en muchas de las ocasiones les provocaba vómito. Entonces, ellos sabían muy bien lo que Cristo les estaba diciendo en este texto, porque ellos lo vivían a diario. Por lo tanto, Cristo utiliza las condiciones geográficas de su región para que ellos le entiendan de mejor manera lo que les quiere decir. Dice, porque eres tibio, yo te voy a arrojar de mi boca. Yo o quiero que seas caliente, que andes conmigo en esta temperatura espiritual, o quiero que seas frío para que reconozcas tu necesidad de mí y puedas venir a mí. Pero cuando estás tibio, tienes muy poca esperanza, porque estás en un estado de conformidad masiva. Amén, hermanos. Eso es lo que quiere decir ser tibio. Ahora, el ser tibio no es algo nuevo. Aunque esta iglesia representa a la última etapa o a la última era cristiana, no es algo nuevo. Nosotros vamos a leer 2 porciones del Antiguo Testamento donde nosotros podemos encontrar claramente la tibieza, el doble ánimo. Podemos definirlo también de esa manera, el doble ánimo, porque a veces estoy aquí o a veces estoy acá. A veces soy caliente espiritualmente, a veces soy frío espiritualmente. Eso también se puede definir como doble ánimo. O puedes definirlo también como la inconsistencia, o puedes definirlo como la indecisión. ¿Qué quiere decir esas dos palabras, hermano? Inconsistencia, primero. Que no repites. Amén. Que no eres constante. Que no sustentas lo que dices. Que no sustentas lo que dices. Y la indecisión, pues más fácil, ¿no? Que no te decides, que como que sí quieres y luego después dices, no, mejor no. Es que ya mero. Hermano, ¿cuántas personas no hay en las iglesias hablando de un tema, el bautismo? Les claro, se emocionan a la hora de la predicación y cuando están bautizados, hermano, ¿quién se quiere bautizar? Y la hermana o la hermana, híjole, es que sí quiero, pero todavía no. ¿Por qué? Porque hay una indecisión. Todavía no están seguros de dar el paso. Y eso que ese paso no es un paso de inteligencia, es un paso de fe, de que lo creas o no lo creas. Amén. Pero eso lo podemos ver en las iglesias. Ahora, yo quisiera que viéramos que estos adjetivos, indecisión, inconstancia, doble ánimo, tibieza, no son nuevos en la palabra de Dios. ¿Quién recuerda, hermanos, por qué había aquel conflicto cuando Cristo, bueno, y en varios pasajes de la Escritura, pero cuando Cristo iba a ir a encontrarse con la mujer samaritana, y se dice que los judíos y los samaritanos, no sé, ¿quién recuerda el contexto de por qué no se llevaban? ¿Alguien lo recuerda? Yo, porque no eran los originales, por así decirlo. ¿Quiénes? ¿No Los samaritanos. Los samaritanos no eran los originales samaritanos. Sí. ¿Podemos decirlo así? Bueno, vamos hasta esa porción. Vaya por favor conmigo a Segunda de Reyes. Reyes capítulo 17. Y prestemos atención a esta porción. Segunda de Reyes capítulo 17. Y busquemos a partir del versículo 22 en adelante. ¿Lo tiene? 17, verso 22. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Mire, acuérdense como contexto. Se había dividido Israel en 2 partes, ¿se acuerdan? El reino del norte, el reino del sur. 10 tribus en la parte del norte, 2 tribus en la parte del sur. En la parte del norte, la capital, ¿qué es?
¿La capital? Samaria. Samaria. De la parte del norte. De la parte del sur, ¿la capital? Jerusalén. Jerusalén. Amén. La parte del norte se llamó Israel, la parte del sur se llamó Judá. La capital del norte se llamó Samaria, la capital del sur se llamó Jerusalén, donde estaba el templo. 10 tribus arriba, 2 tribus abajo. Entonces Dios les estuvo advirtiendo constantemente, como lo leímos aquí, a través de sus profetas: vuélvanse de la idolatría, porque si no los voy a entregar, vuélvanse de la idolatría. Pero Israel, el reino del norte, no hizo caso y fueron llevados cautivos. ¿Quién los llevó cautivos? Lo acabamos de leer. Los sirios. Asiria, Ay, el imperio de los asirios. Llegaron, los tomaron, los barrieron y se los llevaron a 10 tribus, hermano. Se las llevaron a Asiria. Bueno, ¿y qué pasó con esa parte, con esa región de Israel que se quedó vacía? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria, ¿lo tenemos, hermano? Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es por eso que Bianca decía que ese pleito entre judíos y samaritanos es porque los samaritanos no eran los originales, sino que el mismo rey de Asiria, que se llevó cautivos a los pobladores de Samaria, de Israel del norte, se los llevó, él mismo trajo, hermanos, a otras gentes de otros lugares, como leímos ahí, de Babilonia, de Cud, de diferentes lugares, los trajo a que poblaran ese lugar. Claro, con el paso de los años, los del sur decían que estos no son nuestros hermanos de Israel, esta es gente pirata, por decir así. Entonces, por eso había ese pique entre judíos y samaritanos, pero sigamos leyendo el contexto. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová. Pregunta: ¿por qué no temían ellos a Jehová? porque no era su Dios. Porque no eran su pueblo, porque ellos venían de otras costumbres y de otros dioses y de otros lugares. Simplemente fueron implantados para cosechar, para habitar ahí. Por eso no temían a Jehová. Dice: envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Fíjate, leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Hasta ahí vamos claros? Estos leones, hermano, eran leones rugientes. ¿Amén? Y empezaron a devorar. Y ellos rápidamente dijeron: ¿sabes por qué está ocurriendo eso? Porque la gente que trajiste no teme al Dios de este lugar. Hay Dios en este lugar, y Él es el que está mandando los leones. Así que tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Bueno, traigan a uno de los sacerdotes, de los mismos que fueron llevados cautivos hasta Asiria. Traigan a uno para que les enseñe la ley a esta gente, para que los leones no se la estén comiendo. O sea, ellos identificaron rápidamente que aquella plaga de leones no era algo normal. Ellos supieron que aquello era algo de Dios. Amén. Entonces les empezaron a enseñar la ley. Sigamos leyendo. Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Escucha lo que dice el verso 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. ¿Qué vemos en esta gente, hermano? De los dos, un corazón amplio. Amén. Ellos, hermano, en su naturaleza amaban a sus dioses de donde los trajeron. Aquí a quien les implantaron fue a Jehová, el que ellos no conocían. ¿Y ellos por qué temieron a Jehová? ¿Por qué abrazaron a Jehová?
Como los leones, hermano, porque dijeron, si no abrazo a Jehová voy a hacer comida de león. Entonces el temor de ellos era un temor convenenciero. Probablemente era un temor más grande a los leones que a Jehová. Amén. Y esto fue la raíz de que ellos, hermano, como dice el versículo 33, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, ellos tenían un corazón en el cual abrazaban a Jehová, pero no desabrazaban a sus dioses. Hermanos, tenían unos brazos muy fuertes, exactamente. Querían abrazar al Señor y a la vez querían abrazar a sus ídolos. Y hermano, ¿sabe qué? La iglesia que estamos analizando de la Odisea era una iglesia muy parecida. Quería abrazar la fe de Jesucristo, pero también quería tener bien abrazado al mundo. Al cabo aquí cabemos los dos. Al cabo no pasa nada. Cristo, el mundo no se enoja, pero Cristo le dice, pero yo sí. Porque tú eres una iglesia que yo compré con mi sangre. El mundo no te compró con su sangre. Yo te compré con mi sangre. Por lo tanto, tú eres pertenencia mía. Yo no acepto que tú seas una iglesia que tenga un corazón partido en dos. Y que en ratito estés frío y que en ratito estés caliente. Y por eso, como consecuencia de que tú tengas un estado espiritual tibio. Entonces, aquí vemos unas gentes, y de hecho vaya hasta el último versículo, en 41. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy, el momento en el que fue escrito Segunda de Reyes. ¿Se fija, hermano? O sea, esa gente no tuvo ninguna incomodidad. Además, le fue como un hábito, como una cultura, abrazar o tener un doble ánimo. En ratitos a Jehová, cuando me conviene, cuando vea a los leones, le alabo a Jehová. Cuando los leones se vayan, le alabo a mis dioses. Hermano, ¿no será esa la actitud de la iglesia cristiana? ¿O de nuestra iglesia cristiana, o de nuestra vida? ¿No será que cuando veo los leones que me andan ahí atemorizando, oh Señor, acuérdate que soy cristiano? Y cuando los leones se alejan, Señor, ni siquiera me volteas a ver porque voy a hacer algo que no es digno de cristiano. Eso es estar, hermano, en un doble ánimo. Eso es estar en un corazón no decidido. Aleluya. Y esta gente no solo lo vivió, sino lo abrazó como forma de vida. No vaya a ser que nosotros, hermano, la Biblia dice que las cosas que fueron escritas para nuestro provecho han sido escritas para que nosotros aprendamos, hermano, de los tropezones de otros, que la misma palabra nos da como testimonio. No puedes, hermano. Cristo dijo, no puedes servir a dos señores. ¿Qué pasa si tú quieres servir a dos señores? Tú le vas a hacer la lucha yo puedo con los dos. Pero cuando los dos te citen el mismo día, a la misma hora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedar mal con uno? Definitivamente, porque Cristo dijo, no puedes servir a dos señores. Esta iglesia de la Odisea parecía, hermano, que se debatía en esta forma de pensar. Ni soy frío para no meterme en problemas con Cristo, pero ni soy caliente para no meterme en problemas con la vida mundana que me gusta todavía seguir viviendo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, pudiéramos estar estacionados en esa forma de vida? Ni me hago tan de Cristo, porque si no, olvídate, ya no me va a hablar nadie de mis amigos de afuera. Pero ni me hago tan de afuera, porque si no, ya no voy a caber en la iglesia. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios es aplicable a nuestras vidas en todos los tiempos? Este es un área que Cristo examina en sus integrantes de su iglesia. Dice, iglesia, esto no me agrada porque ya ocurrió en el pasado y no quiero que ocurra en mi iglesia. Dice la palabra que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, no quiero decir con eso, quiere decir que tenemos que ser perfectos, porque no lo vamos a hacer. Pero no podemos, hermano, algo que claramente la palabra nos enseña que no está bien, como estar en un estado espiritual tibio, no podemos seguir apapachándolo, abrazándolo y pensar que estamos bien, porque Cristo le dice a la Odisea, no estás bien. Y tan le dice que no estás bien, que le dice, si tú sigues así, si quieres síguele así, pero nomás no te quejes cuando en aquel día yo te vomite de mi boca, te expulse de mi boca. Imagínate cuando, hermano, los creyentes que no fueron fríos, sino que estuvieron calientes, uno a uno empiezan a ir a la gloria con el Señor, y tú y yo estamos esperando, ¿a qué horas me elevo? ¿A qué horas me elevo?
y resulta que no nos elevamos, eso será ser vomitados por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos la oportunidad para ser calientes, dijimos mejor un estado pasivo, donde no me meten problemas absolutamente con nada. Amén. Esto ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Fíjate, esta gente, dice el último texto, así temieron a Jehová, aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus hijos. Yo creo que esto no es congruente. Esto no es congruente. Tú te imaginas a Cristo por un lado en la cruz, valientemente haciendo el sacrificio por ti, y así volteándonos un ladito y renegando, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo no me lo imagino haciendo eso. Yo me lo imagino completamente definido y determinado y convencido de lo que Él iba a hacer. Porque tú y yo no podemos tener la misma definición de qué es lo que queremos hacer para el Señor. Amén. Sigamos, hermano, y por favor no los quiero tan callados, hermano, porque no me quiero sentir así como que, hermano, ¿qué está predicando? Amén. Hay un detalle No me regañes. que me llama la atención, que a uno de sus dioses le ofrecían a sus hijos, quemaban a sus hijos, imagínate, a este dios. Y si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuántos de nosotros no les facilitamos, les aplaudimos, les propiciamos a nuestros hijos que se relacionen con el mundo? De una o de otra manera, nosotros hasta les aplaudimos. Nuestra tibieza. Te ves muy bien, estás muy bien, qué bien lo dijiste. Bueno, se puede hablar de muchas cosas, pero ofreciendo a nuestros hijos a ese. Imagínate, hermano. ¿Quién de ustedes ofrecería a su hijo? Dicen que lo ofrecían al fuego, los quemaban. A lo mejor no tenemos esa práctica en nuestros días, en ninguna religión. Pero el fuego Pero nos estamos nosotros entregando. ¿Por qué? Porque nuestra tibieza, dígame qué freno le pone a nuestros hijos nuestra tibieza. Mi falta de compromiso, no con la iglesia, olvídese con la iglesia. Mi falta de compromiso con Jesucristo y con la vida cristiana, ¿qué freno le pone a mi hijo que está un peldaño más abajo que yo, por su edad y por su madurez? Nada. O sea, nosotros estamos, hermano, aunque no queramos, nosotros somos influencia para nuestros hijos, para nuestras parejas. Somos influencia. Si nosotros estamos tibios, prácticamente le estamos diciendo, sé tibio, porque yo soy tibio. Amén, hermano. Pero no es el único pasaje, hermano, que nosotros encontramos de un doble ánimo, de una indecisión. Si nosotros vamos también al libro de Reyes, pero al primer libro de Reyes. Vamos a leer 19. Mientras tú lo buscas, te tengo que platicar un poquito de contexto. ¿Qué es lo que, para que podamos entender estos versículos que vamos a leer? Bueno, reinaba en Israel, la parte del norte, un rey llamado Acab, el cual, como ya estudiamos el otro día que hablamos de una iglesia también, de las que estamos estudiando, se casó con una mujer llamada Jezabel, la cual fue para él una mala influencia terrible, porque ella da cuenta que fue la puerta abierta para que toda la idolatría entrara a Israel, y Acab lo permitió por completo. Entonces, unos años atrás, hermano, Dios le había dicho a Elías, dile al pueblo que no va a llover, van a pasar sequía por su idolatría. Y entonces así ocurrió, ya habían pasado más de 3 años y no llovía ni no llovía, y no había agua y no había ganado porque la situación estaba crítica. Y de repente Dios le dice a Elías, preséntate otra vez porque voy a trabajar. ¿Saben? Ese es el contexto. Y entonces aquí platica Elías con Acab, y Acab lo acusa, le dice, tú eres el culpable de que no haya sequía, perdón, de que no haya lluvia, de que haya sequía. Y le dice Elías, no, tú y tu mujer y la familia de tu padre son las que han hecho que esta calamidad venga sobre todo el país. Dice el versículo 19, ¿estamos en 1 Reyes 18, 19? Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel, fíjate, a todo Israel, al pueblo, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, fíjate la pregunta de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjate lo que le dice. ¿Qué es la palabra claudicar? ¿Hasta cuándo estarás tambaleando?
¿Hasta cuándo estarás derrotado? ¿Hasta cuándo estarás confrontado y sin respuesta? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ustedes tienen dos pensamientos. Su corazón está dividido en dos. Frío y caliente, nuevamente. ¿Te fijas? Fíjate lo que le dice. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. O sea, decídete. ¿Tú quieres con una mano agarrar la mano de Jehová? Y con la otra mano agarrar la mano de Baal. ¿Por qué? Porque tú piensas, si tengo de una mano a Baal, no va a haber problema con él. Y si tengo de la otra mano a Jehová, pues tampoco va a haber problema con él. Así que no tengo problema con ninguno. Pero ¿sabes qué? Eso es un problema muy grande. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. Baal para esa cultura era el dios de la lluvia. El dios de la lluvia. ¿Y qué cree? Dios dijo, no va a llover. A ver, pídanle a Baal. A ver, pídanle a su dios de la lluvia que les haga llover. A ver si es cierto que lo va a hacer. 3 años y nada de agua. Dígame dónde estaba el poderío de Baal. ¿Dónde estaba? Inexistente. Porque el verdadero Dios dijo, no va a llover y no va a llover. Y no llovió. Eso, hermano, debería de al pueblo de Israel, debería de haberles dado la pauta. Estamos en un error. Estamos confiando en el Dios de la lluvia y resulta que no hay lluvia en los últimos 3 años. ¿Tú crees que no le hacían danzas, ofrendas, sacrificios? Claro, porque en este concurso que vemos aquí, donde los profetas de Baal hacen un sacrificio y dijeron, de donde caiga fuego es el Dios verdadero. ¿Cuántos había contra Elías, hermano? 650. No, se quedó corto, 850, 450 de Baal y 400 de Acera contra Elías solo. Y cuando nosotros leemos la porción, dice que cuando tocó el turno de los de Baal, de los idólatras, dice que brincaban, bailaban, se cortaban, les salía sangre para que cayera el fuego. Y Elías lo estaba viendo y les decía, griten más recio porque quizás su Dios está dormido. O quizás va de camino y no los peló. Estaba siendo sarcástico con ellos porque sabía que eran dioses falsos. ¿Amén? Entonces, ¿tú crees que en ese tiempo de no haber lluvia, tú crees que no hicieron todo lo posible porque hubiera? Claro que lo hicieron, pero no hubo respuesta. Como te decía, esto debió de entrada de a todo el pueblo de Israel decir, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué estamos haciendo si este inútil de Baal no puede hacer llover? Es el Dios de la lluvia y no puede hacer llover. Eso debería de haberles dicho, vámonos con Jehová porque ahí es donde está la bendición. Pero nota la respuesta cuando les dice la pregunta que les hace Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Fíjate, y el pueblo no respondió palabra. El pueblo está callado. ¿Por qué, hermano? Está completamente confundido. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que viendo no vea? ¿Cómo puede ser posible que nosotros como cristianos, viendo las grandes señales y maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros, cuando a veces, hermano, la tentación venga por un lado y la fidelidad a Cristo venga por el otro lado, parece que nos quedamos, no sé qué hacer, no sé qué hacer? Eso es algo realmente deplorable, porque lo que ya Cristo mostró por nosotros, hermano, eso debería hacernos y darnos la determinación de saber qué es lo que tenemos que hacer cuando venga la tentación. Este pueblo dice, no sabía ni qué contestar. ¿Verdad? Hermanos, ¿hasta cuándo claudicará la iglesia cristiana entre dos personas? Entre un ratito le sirvo al Señor y otro ratito, pues no tengo ganas ahora. Nosotros tenemos que ser personas determinadas. Fíjate lo que dice Santiago. Vea Santiago rápidamente. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Hermano, eso es claro. El hombre de doble ánimo, el que a veces quiere y el que al otro día no quiere. El que un día se levanta con ganas de escuchar alabanzas al Señor y otro día no quiere ni que le salude. Dice, ese es inconstante, no solo en el ámbito religioso. ¿Sabes en qué? En todo lo que hace, porque todo lo deja a medias. Porque a veces dicen, ahora voy para allá. No, mejor no voy para allá.
Y empieza a hacer algo aquí y lo deja a medias. Y empieza a hacer algo allá y lo deja a medias. ¿Por qué? Porque no está definido. Nosotros tenemos que ser personas definidas, hermano. Nosotros tenemos que tener claridad en nuestras decisiones. Y más en lo que tenga que ver delante del Señor. Alguien que lea, por favor, Romanos 12:11. Se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. ¿Qué más dice, hermano? Fervientes en espíritu. Eso no es algo a ver si sí o a ver si no. Ese es alguien que identifica, por eso dice, en lo que requiere diligencia. Dice, ahí no sean perezosos de las cosas que son importantes. Hermano, tu salvación es importante. Hermano, tu santidad no es importante. Hermano, tu oración para que tu hijo, Dios lo rescate, ¿no es importante? Pues dice, sé diligente, pero a veces en las cosas más importantes es donde menos somos diligentes. Somos más diligentes en las cosas menos importantes. ¿O no, mis hermanos? El fútbol, la apariencia, el trabajo, sí es importante, pero nunca comparado a la salvación, nunca. ¿Verdad? Pero dice, en lo que requiere diligencia, identifica qué es lo que es importante en tu vida. Y dice, no perezosos, sino seamos diligentes, de espíritu fervoroso. ¿A qué te suena la palabra fervor, efervescencia, ebullición? ¿Qué es ebullición, hermano? ¿Dónde se utiliza esa palabra, ebullición? ¿Dónde? En hervir en el agua, ¿cuando qué? Cuando se caliente. Y no es lo que estamos hablando, la temperatura espiritual. Quiero que seas caliente, no quiero que seas frío ni tibio, quiero que seas caliente. Entonces ahí es donde entra la palabra que estamos estudiando. No podemos ser, hermanos, de doble ánimo. No podemos ser inconstantes, porque Santiago dice, es inconstante en todos sus caminos. Más adelante dice que el hombre que duda es como la ola del mar. ¿Cómo son las olas, hermano? Ahí viene, ahí va. Nuestras vidas, hermano, tienen potencial y elementos para ser firmes en Cristo. No me digan que no. Tenemos potencial, ¿sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos motivos, ¿sabe por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos potencial y motivos para ser firmes en el Señor. ¿Amén? Pero a veces no queremos. Y ahorita vamos a avanzar y vamos a ver por qué a veces no queremos. ¿Amén, hermano? Díganme amén, por favor. Hermano, no es regaño. No es regaño porque Cristo, al contrario. Es más, volvamos a Apocalipsis, porque no quiero que usted piense que es regaño, porque mira lo que Cristo le dice a Apocalipsis. Perdón, a la Odisea. Versículo 19, el texto que estamos nosotros hablando. Yo reprendo y castigo, sí. Estoy reprendiéndoles, hablándoles fuertes, pero fíjate lo que dice. ¿A quiénes? A los que amo. Entonces, iglesia de la Odisea, ustedes están de plano, pero yo los amo. Yo los amo y tan los amo que por eso les estoy hablando, porque si no los amara, los dejaría que se fueran de boca y luego que despertaran en la condenación. Pero no quiero eso y los amo. Aunque tal vez para los de la Odisea, hermano, imagínate el balde de agua fría ahora sí que les cayó cuando leyeron esta porción. Fíjate, nosotros no somos de la Odisea y nos estamos sintiendo así. Y no somos de ahí. Imagínate ellos que les fue directa la palabra, ¿cómo se han sentido? Pero después leen este versículo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Como que un poquito se hacen así el sudor cuando leen ese texto y dicen, menos mal que el amor de Cristo está todavía hacia nosotros. Claro, hermano, el amor de Cristo así es. Y cuando Él ve una tacha, Él va a hacer todo lo posible. Y en ese todo lo posible quizás sea una palabra que tú consideres directa o agresiva. Pero Él hará lo posible por corregir esa área de tu vida que no es agradable delante de Él. ¿Y por qué? Porque te ama. Así es sencillo, porque te ama. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el amor de Cristo derramado en la cruz? ¿Verdad que qué hermoso amor? Este también es amor. La reprensión también es amor. Solo que es de un sabor diferente, pero sigue siendo amor de Dios. Así que deleitémonos de la misma manera en la reprensión, que es por nuestro bien, que en la cruz de Cristo, que también es para nuestro bien. Amén, hermano. Entonces, esto es el doble ánimo. Esto es lo que padecía la iglesia de la Odisea. A veces sí, a veces no. Pero nosotros vamos a seguir
a seguir leyendo con el peligro, fíjate bien, el peligro de la inconsistencia, el peligro de la indecisión, el peligro del doble ánimo, porque es peligroso. Y tan es peligroso que por eso Cristo pone manos a la obra. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Capítulo 2. Leemos el versículo 1 y luego nos ubicamos hasta el versículo 14. El versículo 1 es para saber de quién está hablando el versículo 14. ¿Lo tienen? 2 de Pedro 2.1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿De qué está advirtiendo Pedro? De falsos profetas, de falsos hermanos, de falsos maestros. Amén. Claramente está hablando de falsos maestros. O sea, está diciendo aguas. No todo el que traiga Biblia, no todo el que tenga el púlpito, aguas. ¿Amén, hermano? Y eso que fue 2000 años escrito atrás. Ahora brinquémonos al 14. Porque los demás versículos vienen describiendo cómo son estos falsos profetas. Pero ve el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Sigue hablando de esos falsos profetas. No se sacian de pecar. Escucha lo que dice enseguida, porque este tema, este punto es el peligro de la inconstancia. Dice: seducen a las almas inconstantes. ¿Ya viste cuál es el peligro, hermano, de ser tibio? ¿Cuál es el riesgo, el peligro de ser tibio? Eres eres altamente vulnerable, hermano, al engaño de estos falsos maestros que emplean las artimañas del error. Son muy hábiles, hermano. Ellos hábiles y yo tibio. Júntenlos, hermano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Apenas me platicaban el día que estábamos conviviendo en la comida del domingo anterior. Unas parientes que vinieron a este lugar y ahora son mormones. Fíjense. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron inconstantes, tibias. Y entonces cuando llegan los maestros del error, dicen: no, mira tú esto. Y el corazón y el alma inconstante dice: eso me suena coherente. Y no sabes que es un engaño. ¿Y por qué pasó eso? Porque todo el tiempo tú te gustó estar estacionado en ese falso peldaño que no existe, la tibieza. Por eso te estoy diciendo, dice: seducen a las almas inconstantes, hermano. La tibieza nos pone muy vulnerables al engaño, a comerlo por completo el engaño. Amén. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. No te sientas, no descanses en ese peldaño. Si estás ahí, bueno, rápidamente sal de ahí. Este es un riesgo muy marcado. Seducen a las almas inconstantes. Así que si nosotros, hermano, por estar en esa tibieza, donde ni me meto en problemas con el mundo, ni me meto en problemas con Cristo, y me gusta estar estacionado, yo no me doy cuenta que estoy sobre una cacerola del rojo vivo. Porque dice ahí que estos falsos maestros son los que devoran a este tipo de personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser constantes, y sobre todo ahorita vamos a ver un punto: crecer. Si tú, por ejemplo, nunca te preocupas por agarrar la Biblia, no, qué flojera, me gusta la predicación. Cuando yo solamente tengo que oír. Y luego cuando el enemigo te ponga en tu camino un falso maestro, que suene bien, que luzca bien, que parezca elocuente, y entonces te va completamente a desestabilizar tu fe, hermano. ¿Por qué? Porque nunca quisiste tú misma afianzarte en el conocimiento cuando tenías una Biblia en tu casa. ¿Ven, hermanos? Entonces, aquí claramente vemos el riesgo, el peligro de esa tibieza o de esa inconstancia. ¿Amén? Vayamos viendo el remedio, hermano. Volvamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 3. Vayamos viendo el remedio. Leamos lo que le decía yo, leamos la parte que es la solución, el remedio. Fíjate desde el versículo 17. ¿A quién le revela por qué es que él los ve como tibios? Dice: yo los veo a ustedes como tibios porque ustedes dicen: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjate bien el pensamiento de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y yo no necesito nada. ¿Amén? Dice, cuando tú no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo, precisamente todas las cosas que tú crees que eres, resulta que no eres nada de eso. No eres nada de eso. Y puedes ser rico monetariamente, porque se cuenta que en la Odisea había una producción bastante de lana negra. Y esta lana negra era muy cotizada en esos tiempos y en esos lugares, por lo tanto les cayó buena lana. También se cuenta que en aquel lugar, hermano, inventaron un remedio para los ojos, colirio, tanto que de muchos lugares de la región venían hasta la Odisea y compraban ese ungüento que ellos habían ideado, que ayudaba a la visibilidad. Amén. Por eso es que el Señor les hace referencia a estas cosas. Le dice, tú piensas que eres rico y que no tienes necesidad de nada, y tú eres un pobre, un desventurado, un miserable, un ciego y un desnudo. Por tanto, fíjate, como consecuencia, por tanto, yo te aconsejo, hermano, eso es lo más lindo. ¿Quién te lo está aconsejando? No es el pastor, no es la religión, es Cristo mismo. Yo te aconsejo. ¿Tú crees que Él te puede dar un consejo errado? Nunca te va a dar un consejo errado. ¿Tú crees que Él te puede dar un consejo malintencionado? Nunca te va a dar un consejo malintencionado. Por eso es un consejo sabio y bien intencionado el que Él te va a presentar. Yo te aconsejo que de mí, fíjate, que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, suéltale la mano al mundo. Cómpralo, ¿de dónde? De mí, porque tú quieres tener de mí, de allá, de aquí, de allá. No, de mí, vente para este lado, vente completamente conmigo, eso es lo que yo te aconsejo. Compra de mí, olvídate de todo lo demás, sé rico en mí, que yo sea tu riqueza. Compra de mí, fíjate, oro refinado en fuego para que seas rico. Si quieres ser rico, nada de lo que tú puedas lograr mercantilmente en esta vida te hará rico como si tú te enriqueces conmigo mismo. Yo soy tu riqueza. Hermano, ¿para cuántos Cristo es riqueza? Cristo es nuestra riqueza. Puede haber momentos en los que no haya ni un peso en tu bolsa, pero si Cristo está en tu corazón, tú eres el más rico del mundo, hermano. No hay límite y no hay comparación, porque tú te sabes, no solo te sientes, te sabes enriquecido por Cristo. Él es tu riqueza. Por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Pero no solo eso, dice, y vestiduras blancas. Compra de mí vestiduras blancas. Acuérdate que a otra de las iglesias, me parece que es a la de Sardis, en el capítulo 3 también, pero en el versículo 5, dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Yo soy el único que puedo dar vestiduras blancas. Así que esa lana tan distintiva, oscura que ustedes tienen, no se compara en nada al ropaje que yo les puedo dar, dice Cristo. Cómprala de mí. Tanto oro refinado en fuego como vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez? Bueno, quiere decir, como dijo Cristo también en otra ocasión, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí. Ahí se descubrirá la vergüenza de su desnudez, porque creyeron todo el tiempo estar vestidos con Cristo y resulta que están desnudos delante de Él. Por eso dice, compra de mí esas vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que vean, porque acuérdate que les acaba de decir en el versículo anterior que son ciegos. Ponte colirio. Y ellos, claro que le entendían lo que le estaba diciendo, porque es lo que se hacía en esa ciudad. Y ponte colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, escucha, esta parte es bien interesante. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Alguien sabe, hermano, o ha escuchado alguna vez la palabra onomatopeya? Difícil de pronunciar. ¿La repito? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Onomatopeya no solamente es una palabra, sino define
Es o una un tipo de expresión. palabras, una expresión. Le voy a dar un ejemplo para que sepa usted que es una onomatopeya. Por ejemplo, nosotros escribimos, voy a hacer el profe, hermano, présteme el tarrón, voy a hacer el profe. Nosotros escribimos en español, el perro hizo wow. ¿Sabe qué es la onomatopeya? Wow. Porque es una palabra que expresa el sonido. Amén. Entonces, ese wow no existe nada más que en el ladrido de un perro. Amén. El reloj, o me despertó el TikTok del reloj. No existe la palabra TikTok más que solamente para definir el sonido que hace el reloj. Eso es una onomatopeya. Ahí se define. Y hay muchas. Dígame un ejemplo, hermano, de onomatopeya. Paz. ¿Cómo? Paz. Paz. Sí, cuando le pegas a algo y suena. Paz. Si lo usas de esa manera, es una onomatopeya. Yo sé que ya lo Se entendía. utiliza mucho en las historietas. En las historietas, van. Eso es una onomatopeya cuando es una palabra que define el sonido de lo que tú quieres decir. Bueno, aquí está una onomatopeya en el original griego. Cuando Cristo les dice, yo reprendo, no, perdón, cuando dice, en 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice, sé pues celoso. La palabra celoso en el original es una onomatopeya como el sonido de agua hirviendo, como de shh. O sea, Cristo le está diciendo, sé shh. O sea, como Bien. sé hirviente, sé una persona efervesciente, sé alguien enjundioso. Sal de ese estado de tibieza y ven a la efervescencia del Espíritu. Eso es lo que yo quiero que tú seas. Y te lo puedo demostrar claramente. Vamos a hacer otra vez el ejercicio de español. Tú vas a completar la frase, ¿sí? Porque dice, sé celoso. Y nosotros decimos, estoy, tú vas a poner la palabra, de celos. ¿Qué pondría ahí en ese pin? Estoy, una palabra de celos. ¿Qué pondría usted? Harto, ¿Cómo? harto, Harto, hastiado. ¿Qué más, hermano? Piensen cuando ustedes están celosos para que sea más fácil. Cansado. Estoy cansado. Estoy hirviendo de celos. Estoy ardiendo de celos. ¿No son palabras que ejemplifican una temperatura? Cuando uno dice estoy hirviendo de celos, estoy que por dentro me quemo. Por eso dice la palabra en la traducción celoso, porque se refiere a un estado de temperatura intenso en cuanto a calor. Entonces Cristo lo que le está diciendo es, sean calientes. Yo les recomiendo que salgan de esa tibieza y vengan al calor de mí. Amén, hermano. Mira, por ejemplo, Aunque también pudiera ser celoso porque el que es celoso es aquel que se apodera de algo, o sea, que lo toma como posesión. bueno, pudiéramos aplicarlo de esa manera. Solo que en otra escritura la palabra nos recomienda que quítese de vosotros todo ira, celos, maledicencia y todo eso. Entonces, por una parte está bien aplicado, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que ella se refiere No, es sí, lo que entiendo perfectamente. guardemos Este celo. con las cosas del Oh, Señor. amén. Que nos apoderemos Así es, de- que te pueda. Que te pueda, pero nunca te va a poder, sinceramente, desde un estado de tibieza. Desde un estado de tibieza, nada de lo del Señor te puede, porque te dices, pues a mí me va y me viene, yo aquí estoy cómodo. Allá los hermanos que andan adelante, que ellos se preocupen. Por ejemplo, una persona que está estacionada en un estado de tibieza, ¿tú crees que se preocupa por evangelizar? No, que evangelicen los que saben, los de adelante. Mucho menos por cambiar su aspecto. Mucho menos por cambiar su vida, su aspecto, nada. Porque estoy exactamente en una comodidad donde yo no quiero problemas conmigo. Amén. Sé celoso. Vuélvete nuevamente hacia mí. Mira, yo quiero, por ejemplo, rápidamente, así, mis hermanos son bien rápidos. Acuérdense usted muy bien que dijo Cristo que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué iba a pasar con el amor? de muchos. El amor de muchos se iba a enfriar, o sea, a pasar del estado cálido a enfriarse. Bueno, mírenlo, estas recomendaciones. ¿Quién puede leer, por favor, rápidamente Judas 1:3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Fíjate lo que nos dice Judas. Dice que contendáis, me ha sido necesario escribirles que contendáis, ¿cómo? ¿Pasivamente? Dice ardientemente, o sea, ponle pasión, ponle calidez, que contiendas ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. Apasionadamente, hermano. La pasión, ya lo dije la otra vez, es la intensidad con la que tú haces las cosas. Mire, hasta a Cristo, en la película que le hicieron, ¿cómo se llamó la película tan famosa? La pasión de Cristo, lo que Él iba a hacer por nosotros. ¿Por qué nadie hace una película que diga la pasión de la iglesia? Porque parece que la iglesia muchas de las veces vive sin pasión por Cristo. Bueno, que no sea nuestro caso. Por eso dice Judas, me es necesario escribirles que contendamos ardientemente, no fríamente, no tibiamente, dice ardientemente. Así que ese debe ser nuestro estilo cristiano de vivir, un estilo ardientemente de buscar de Dios, constantes, con pasión, con entrega. Amén, hermanos. Salgamos de esa tibieza. Dice también en 1 Pedro 4:8, alguien que lo pueda leer. Todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate, y ante todo, dice Pedro, ante todo, tener entre vosotros como amor. ¿De qué temperatura el amor? Ferviente amor. Amén. Cristo dijo, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero Pedro dice, no permitas que tú seas de esos muchos. Que tu amor sea ferviente, tanto por Cristo como por cada uno de los integrantes de la iglesia. Tanto por su obra, como por las almas, tanto por las cosas que son de Él. Que tu amor sea ferviente. Amén, ¿no? ¿Te fijas cómo ferviente? Así, es lo que te saca de la tibieza y también del enfriamiento. La pasión, la entrega, el que tú quieras seguir adelante. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Sin Él no lo pudiéramos hacer. Quiero que vayamos a la última cita, ¿no? Que se encuentra en Efesios. Es un poco larga, pero es muy interesante. Y vamos a leer versículo 11. 4:11. Primero del 11 al 15 y luego nos brincamos al 22. 11 al 15, ¿lo tienen? Fíjate lo que dice Pablo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que Dios ha establecido dentro de su iglesia ministerios, hermanos, como lo estamos mencionando aquí. ¿Para qué? ¿Para que se enriquezcan? ¿Para que se vanagloríen? ¿Para que se levanten? No, para que todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia sea edificada. El liderazgo de la iglesia cristiana está puesto para la edificación de todos los demás de la iglesia. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo este versículo. Ahora dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, subraya esa palabra, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Fíjate, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuantes? Es exactamente la palabra que nosotros estamos estudiando. Fluctuantes es, a veces así. El dólar, hermano, es uno de los ejemplos más claros. A veces está a tanto, a veces baja el petróleo. Eso es fluctuante, amén, que no conserva una estabilidad. Entonces dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te fijas cuál es la voluntad de Cristo? Y para eso levanta el liderazgo en las iglesias. Que todos crezcamos en el conocimiento, que todos nos afiancemos en la fe. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, fíjate cómo está relatado, yo creo que en toda sabiduría. Mira cómo está relatado este versículo. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, ten en tu mente niños fluctuantes. Y luego dice, más adelante, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de ¿quién? De hombres. Fíjate, que ya no seamos niños llevados de la mano de hombre. Es el claro ejemplo de un hombre que toma de la mano
a un niño. Y una vez que le ha tomado la mano, dígame qué ventaja o qué, cómo el niño puede zafarse de la fuerza de liderazgo que tiene un hombre. No puede, de verdad que no. ¿Por qué? Porque es niño. Es lo que la Escritura nos está diciendo, dice Cristo. Yo no quiero que ustedes sean como niños. Y el que les agarre la mano sea un hombre torcido doctrinalmente, espiritualmente, y lo lleve para donde quiera con estrategias del error. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere? Que tú dejes de ser niño espiritual. Que tú dejes de ser una persona que apenas así mordisque plácidamente las cosas de Dios. Dios quiere que tú te nutras de Él. Dios quiere que tú crezcas en Él. Dios quiere que cuando venga una falsa doctrina o un hombre que te quiera tomar de la mano y llevarte por donde quiera, tú rápidamente des un manotazo a la doctrina y estés fundamentado claramente en la verdad del Señor. Eso es lo que quiere. O como los niños, hermano, que aunque el papá le ofrezca algo que lo nutra, el niño se va más por lo que le gusta, por el dulce, por lo que le trae. Aunque el papá le diga, no, mire, cómete Esto es lo bueno, las verduras. o tómate este medicamento. No, el niño va mejor a... Entonces, la palabra nos llama a que salgamos de esa actitud. Ya no seamos niños. Por eso le digo, mire, hermano, yo le soy bien sincero. Para mí este lugar es bien privilegiado en predicar su palabra. Y a veces por eso soy muy celoso de este lugar, de predicar esta palabra. Yo no me gustaría que un día me enfermara y llegara alguien externo, no estoy hablando de los que ya estamos aquí, alguien externo que no conozcamos, nos predica una palabra y esa palabra sea completamente un fiasco. Eso no me agradaría para nada, porque este es un lugar privilegiado. Estamos hablando de su palabra, ¿no? Y de ella nos estamos nutriendo. Por eso dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, fíjate, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿No es lo que Cristo le dijo a la Odisea? ¿Compra de quién? De mí. Quiero que crezcas en mí, que me conozcas a mí, que te sueltes de allá y solamente me abraces a mí. Ese es el consejo para poder solucionar la tibieza. Pero la tibieza no es un estado espiritual agradable, no existe simplemente. La tibieza es otra de las mentiras de Satanás, es un falso engaño para llevarnos a la condenación. Así que no podemos nosotros estar muy plácidamente estacionados en esa condición. Al cabo no estoy tan mal. No, hermano, no se trata de no estar tan mal. Cristo nos redimió, no solo para no estar tan mal, Cristo nos redimió para estar bien, para conocerlo a Él, para crecer en Él, para que el día de mañana tú enseñes a otro, para que el día de mañana Dios gane almas a través de ti, pero nunca lo va a hacer si tú estás en una condición de no estoy tan mal. Eso no va a pasar. Fíjate, quiero cerrar como unos versículos más adelante nos da el antídoto. Hay cuenta así, como cuando el doctor te dice la cantidad y la hora en que tú vas a tomar la dosis. Fíjate bien cómo dice del versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primero que nada, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos identifican que el viejo hombre, tu vieja manera de pensar antes de conocer a Cristo, tu vieja manera de actuar, ¿amén?, de negociar, de divertirte, cuando no conoces a Cristo, ¿cuántos reconocen que esa manera estaba viciada, dice, conforme a los deseos engañosos? ¿Cuántos decimos? ¿Podemos decir? ¿Amén? Bueno, si lo alcanzamos a reconocer, este texto dice que nos despojemos de ese viejo hombre. O sea, fuimos salvados, escuchamos el Evangelio, sí, recibimos salvación. Pero ¿y qué con toda esa mentalidad? ¿Qué con toda esa forma en la que yo vivía, en la que yo vestía, en la que yo hablaba, en la que yo negociaba, en la que yo me ganaba la vida? A lo mejor me la ganaba de una manera ilícita, pero ya fui salvado. ¿Y qué con eso? Bueno, dice aquí claramente, despojado de esa forma de vivir. Porque si yo no me despojo de eso, hermano, entonces ahí es donde yo estaré en una tibieza. Porque por un lado recibí a Cristo y su salvación, pero por otro lado yo no quiero dejar de vivir de la manera errónea en la que vivía yo. Por eso este texto te dice,
Despójate del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿dónde es el gran cambio que nosotros tenemos que hacer, hermano? En nuestra mente. Ahí es donde es el gran cambio que nosotros tenemos que hacer. En nuestra mente. Dice, y vestíos del nuevo hombre. O sea, por un lado te dice, quítate tu vieja ropa que tenías antes de conocer a Cristo, renuévate en tu mente y luego usa un nuevo armario. Por eso dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchos cristianos, hermano, con esto cierro, muchos cristianos están o estamos en un estado de tibieza espiritual porque no hemos querido desprendernos de la manera mala pasada de vivir. De la mala manera pasada de vivir. No nos hemos querido desprender. Hemos venido a Cristo, hemos venido al Evangelio y no ha impactado nuestra forma de vivir. Sigo hablando como hablaba. Sigo haciendo lo que hacía. Con la diferencia que ahora digo, soy salvo. Este texto me está diciendo, no. Porque si tú quieres vivir así tu evangelio y tu cristianismo, tú serás un cristiano tibio. Tibio, porque no te quieres desprender de lo que Cristo ya claramente te está diciendo, despréndete. No, Señor, es que lo tengo toda la vida conmigo. Entonces, eso es lo que origina un cristianismo tibio. ¿O no, mis hermanos? ¿O no será eso lo que origina? Por eso la Escritura nos lo revela y nos dice el antídoto. Suéltalo, despójate de eso. Vístete de la otra nueva vestimenta, la cual está creada según Dios. Esta no está viciada, esta está creada según Dios en la justicia y verdad, de la santidad. Pero, hermano, muchas de las veces es el gran paso que a la iglesia cristiana no le gusta. Qué bonito evangelio, qué bonito mensaje, qué bonita salvación, pero cuando tiene que intervenir algo que yo mismo voluntariamente tengo que yo mismo arrojar. Y uno de los ejemplos más claros, hermano, aquí el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Guarda esta, todo lo he guardado. Muy bien. Entonces ahora solamente bebe de lo que tienes y da a los pobres. ¿Qué digo? Eso no lo puedo soltar. Eso me ha costado. Y se fue triste, dice el que se fue. Quizá en tu caso no sea la riqueza, quizá sea un modo de pensar, quizás sea un modo de actuar. Vamos a ver. Pero hermanos, esto es lo que origina cristianos y a la postre iglesias y familias de ellas. Amén.